Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 15 de febrero de 2017. Comenzando con el tema del calendario económico, ayer en horas de la tarde se dio a conocer en Colombia los datos de industria y de comercio, las ventas con un crecimiento del 6.2%. En nuestro pronóstico habíamos estimado un nivel del 6.7, muy por encima de lo que esperaba el mercado. Sin embargo, no por temas que sean estructurales, sino por un fenómeno particular de lo que fue noviembre y diciembre, un repunte muy importante, las ventas de vehículos derivado de la feria que se hace cada 2 años en Bogotá. Esto, de todas maneras, esperamos se reverse ya en el mes de enero o se normalice y muestre nuevamente la debilidad del consumo interno. Lo que sí nos sorprendió fue el tema de la industria, crecimiento del 2.2%. Nuestra expectativa era contracción del 1%, el mercado esperaba un crecimiento del 1%. Y en esto, pues durante todo el año, el crecimiento fue del 3,5%. Recuerden que el gobierno tuvo una expectativa inicial de crecimiento industrial del 7,5%, teniendo en cuenta el debilitamiento del peso colombiano, la ganancia de la competitividad. Sin embargo, esto no pudo ser así porque los mercados a los cuales les enviamos productos manufacturados también tienen una difícil situación económica, entiéndase nuestros vecinos de la comunidad andina. El crecimiento del sector industrial sin refinación fue de solamente el 0.5% y esto deja un poco de dudas acerca de la fortaleza del sector. Entonces no hay que dejarse distraer de esa cifra agregada, hay que más bien ver qué sucede en la mayoría de sectores y la noticia no es tan positiva, así que mantenemos nuestra advertencia acerca de lo que sería o fue el crecimiento del último trimestre de 2016 y lo que está haciendo el arranque de este año. En este frente, el gobierno colombiano lanzó el plan Colombia Repunta, donde espera generar cerca de 765.000 puestos de trabajo e impulsar el crecimiento en 1.3% adicional. Este es el tercer plan que lanza la administración Santos. Recuerden, PIPE 1, PIPE 2 y ahora este plan Colombia Repunta, donde hay nuevamente una gran expectativa acerca de lo que es el sector de infraestructura. Con relación a otros datos económicos, hubo algunas cifras en China, agregados monetarios, con notas un poco dispares, pero tal vez en China lo más interesante es la expectativa de reducción de liquidez de corto plazo y con esto la tasa interbancaria se encuentra en máximos desde julio de 2015, alcanzando el 2.81. Recuerden, la semana pasada el Banco Central de China incrementó tasas de mediano plazo en sus operaciones de liquidez y también al cierre de la semana en la referencia de corto plazo. Hoy tal vez es un día muy importante de publicaciones de resultados o más bien de datos macroeconómicos en Estados Unidos, como ustedes pueden ver acá en el calendario, varios anuncios, inflación al consumidor, con datos que se esperan hacia las 8:30 de la mañana, donde los datos de inflación al consumidor se mantendrán igual o por encima del 2%. De todas maneras, más adelante Agustín expondrá de manera amplia este tema. Con relación a otros indicadores interesantes, ventas minoristas en Estados Unidos, producción industrial, también inventarios de petróleo y las declaraciones no solamente de Janet Yellen, que hoy va a repetir lo que hizo ayer en el Senado, en este caso va a ser en la Cámara de Representantes, sino también declaraciones de otros gobernadores de la Fed como Harker, Dudley y Rosenblatt. Entonces, importante acá, es una jornada muy importante en los Estados Unidos, donde se corroboraría una vez más pues que el proceso de recuperación de Estados Unidos y los logros de objetivos del Banco Central están cada vez más cerca. Y para cerrar, ya en horas de la tarde tendríamos un indicador de actividad económica en Perú, donde aparentemente está cerrando un poco más débil de lo que se había mencionado o lo que se estaba pronosticando. Recuerden que Perú ha sido la economía de América Latina con mejor crecimiento, casi del 4%, pero se espera para el último mes del año 2016 algo apenas superior al 3%. En los Estados Unidos, como se mencionaba el día de ayer, la atención estaba sobre Janet Yellen. En términos generales dejó la puerta abierta para que en cualquier momento la Reserva Federal pueda hacer el ajuste de tasa de interés. No habló explícitamente de marzo, tampoco se comprometió con un número determinado de incrementos de tasas para este año 2017, pero sí afirmó que esperar demasiado sería imprudente.
y esto pues ha sido asimilado hasta el momento por el mercado de manera positiva. Con relación al otro tema que va a empezar a causar un poco de interés en las próximas reuniones es la manera en que la Reserva Federal normalizaría o daría inicio a la normalización del tamaño del portafolio que tiene actualmente. Recuerden que durante los últimos años la Reserva Federal estuvo de manera amplia haciendo compras de títulos en el mercado de capitales y por eso acumuló un acervo importante de activos en el mismo. Por el momento no ha hecho ninguna reducción en las tenencias de títulos, pero digamos que ya se ha empezado a hablar de que los miembros de la entidad discutirán la manera en que abordarán este problema. No hay un timing sobre el tema, sobre esto. Como mencionamos hace cerca de una semana, importantes analistas en Estados Unidos consideran que esto no se dará sino hasta el primer trimestre del 2018. Y con relación a las reducciones de tasas, continuamos observando que a pesar de lo que mencionó Janet Yellen, el mercado sigue descartando el mes de marzo como el mes en que sea el ajuste y continúan hablando de junio de este año en que la entidad volverá a hacer el incremento de tasa. Estamos continuando en nuestro seguimiento a las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos y el día de ayer fue bien interesante, una nueva discrepancia con Rusia. Recuerden lo que mencionamos ya la semana pasada frente a Irán, que Estados Unidos lo considera un estado promotor del terrorismo. Rusia se opone a esto, pues es uno de sus principales aliados. Ahora el portavoz de la Casa Blanca, Spicer, manifestó básicamente que esperaba el gobierno estadounidense la devolución de Crimea a Ucrania, algo que su homóloga rusa desestimó, afirmando que esto es territorio de la Federación Rusa. Con relación a Colombia, el día de ayer hubo una colocación de títulos Banco Popular por 400.000 millones, en términos o con cupones fijos y otros con cupones variables atados a tasas de interés. En este tema, la demanda o la relación bid to cover, como le gusta analizar el mercado en las plazas internacionales, fue de 2.59 veces. Y la tasa de corte, en lo que tiene que ver los títulos con cupón fijo, simplemente confirma el aplanamiento, no solamente de la curva de rendimientos de títulos de gobierno, sino ahora de títulos corporativos. En Colombia también tener en cuenta este tema de infraestructura, que es lo que pues, ha generado más atención en las últimas jornadas en el mercado accionario. Un anuncio por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, encargada del Tribunal de Arbitramiento de lo que es Ruta del Sol 2, en tiempo récord ha nombrado a nuevos árbitros. Recuerden que la semana pasada renunciaron los 3 designados y esto estaría dilatando los tiempos de análisis sobre esta importante obra, y pues ya con lo anunciado por la Cámara de Comercio de Bogotá se espera un reinicio pronto en este proceso. En los mercados accionarios continúan los récords en las plazas de referencia internacional. En los Estados Unidos el discurso de Janet Yellen fue tomado de manera positiva por parte del sector financiero, valorización del 1.24%. También hubo algunos hechos aislados interesantes, como el repunte de más de 4% de General Motors al conocerse la intención de venta de una división en Europa que sería adquirida por parte de Fiat, y también pues el logro de un nuevo máximo histórico para la acción de Apple. El día de hoy será bien interesante en la reunión de accionistas de Time Warner, en la que decidirán si dan vía libre la adquisición o a la operación más bien con AT&T, algo a la cual el presidente de los Estados Unidos se ha opuesto. Solo quedaría pendiente la autorización de los reguladores entonces después del día de hoy de esta operación. Mercados de América Latina ayer tuvieron una jornada un poco de corrección muy leve, a excepción de Colombia, como vamos a ver más adelante, expuesto por Natalia y por Ricardo, pero en América Latina hubo algo de descanso, sobre todo en Brasil, luego de las fuertes valorizaciones de la acción de Vale. Eso es todo por ahora, nos dejamos con Agustín. Antes de mirar el tema un poco más pormenorizado de los mercados accionarios, vamos a hacer
digamos, un análisis un poco más detallado de lo que sería la cifra de inflación del día de hoy. Lo primero que hay que mencionar es que este indicador de inflación al consumidor no es el preferido de la Reserva Federal, pero sin duda sí tiene una correlación con el PCE, que es básicamente el indicador que analiza el Banco Central en los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver en la parte superior de esta gráfica tenemos la inflación total y la inflación núcleo, es decir, aquella que no obedece a temas transitorios. La línea verde es la inflación núcleo, lleva, digamos, ya cerca de un año en niveles iguales o superiores al 2%. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses de manera llamativa es que la inflación total, que es la línea roja, ha venido repuntando, dejando atrás pues esas presiones deflacionarias relacionadas al sector energético, entiéndase el petróleo, y ya se está acercando también pues a esos objetivos del 2 o más para el Banco Central. Sin embargo, estos indicadores de inflación al consumidor no son los que sigue la Reserva Federal de manera preferencial, son los de la parte de abajo, conocemos como los PCE, en los que el PCE núcleo, si bien es cierto, no ha llegado a niveles del 2%, pues lleva una tendencia un poco más cercana. Esto es algo que ha mantenido a la Reserva Federal un poco en stand-by por estos meses, dándole margen de maniobra para ir confirmando que la dinámica económica continúa por una senda positiva. Y el otro indicador, que es el PCE total, también tiene una tendencia muy parecida al de la inflación de la canasta del consumidor, con indicadores o lecturas cercanas a 1.5 o 1.7%. Entonces, por este frente, la Reserva Federal tendría espacio de espera, pero en términos de correlación, ya mirándolo con el dato de la canasta básica, que no es su indicador preferido, se supondría que la tendencia va a continuar al alza, y esto también fue lo que mencionó ayer la presidenta de la Reserva Federal. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, después de varias jornadas en el que no teníamos un comportamiento unidireccional en los mercados, el día de ayer, después de las declaraciones de Janet Yellen, pues estamos entonces observando por fin una jornada donde las acciones se comportan, y como podemos observar acá en la gráfica, se comportan de una manera positiva, acompañadas del dólar. Ese incremento de probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés más pronto, pues está generando que estos mercados se comporten de manera correlacionada esta mañana. También el precio de los bonos, como podemos observar, los bonos de 10 años pues está descendiendo levemente. Realmente está bien atento el mercado al dato de empleo en Estados Unidos el día de hoy, y también al análisis que podría realizar Janet Yellen en lo que tiene que ver con las ventas minoristas, la producción industrial y el análisis de manufacturas, que según los analistas deberían ser temas que la funcionaria debería tocar durante esta jornada. Como lo mencioné anteriormente, entonces nuestro análisis sobre el índice Standard & Poor's continúa siendo positivo. Desde el día anunciado esta alerta de reingreso desde el 7 de febrero, y con anticipación el cambio de tendencia anunciado desde la zona de los 2.260 puntos. Para la jornada de hoy, como podemos observar en esta gráfica, las zonas importantes a tener presentes o a monitorear es el rango entre los 2.280 a 2.300 puntos, y en el más corto plazo pues cualquier vulneración sobre la zona de los 2.318, 2.311 podría ser una señal de alerta de corrección para el muy corto plazo. Durante esta jornada, varias compañías en Estados Unidos entregarán resultados. Entre ellas se destaca Pepsi, Marriott, Barrick Gold, entre otras. A la fecha, 374 compañías del índice Standard & Poor's pues han entregado sus resultados, de las cuales 75% de las mismas ha sorprendido de manera positiva a los inversionistas. Simplemente para destacar, el índice de comportamiento de las acciones pues ha sido inferior a lo
estimado por los analistas, estamos observando que el rally presentado obedece más a temas fundamentales y expectativas de mercado que a los resultados mismos de las compañías, que si bien es cierto vienen siendo positivas, parece ser que el efecto Trump está ponderando más fuerte en el desempeño del mercado durante estas últimas jornadas. Buen día para todos. Respecto al mercado local, vemos como el índice Colcap tuvo entonces una de las peores jornadas para la semana, con un retroceso del 2,36%. Esta es una caída que no observábamos entonces desde noviembre del año pasado, con una magnitud tal que pues nos ha alertado entonces de un posible cambio de tendencia. El quiebre entonces de la zona de los 1.340 y los 1.320 puntos nos alertan entonces de una nueva tendencia a la baja sobre el índice. Hemos visto cómo se ha deteriorado entonces la tendencia y observamos que para las próximas jornadas seguramente continúe, y recordamos entonces que el siguiente soporte técnico estaría sobre los 1.300 puntos. La acción que veremos en la jornada de hoy es preferencial Bancolombia. Vemos como esta tuvo una jornada también negativa, de retroceso del 1,68% en la jornada anterior. Nos ha alertado entonces de un cambio de tendencia después del quiebre que se dio sobre el nivel de stop loss en los 26.800 pesos. Observar también cómo el oscilador entonces se ubica ahora debajo de cero, lo cual nos indica también una tendencia estructural negativa sobre este emisor. La segunda acción entonces que veremos en la jornada de hoy es Éxito. Vemos cómo tuvo una variación negativa del 1,64%, esta ligera corrección a la baja, sin embargo se mantiene dentro de la tendencia alcista que fue anunciada para mediados de enero. Recordar entonces, el nivel de entrada está ya bastante lejos del precio actual, sobre los 15.100 pesos, y recordamos entonces el precio objetivo se ubica por encima de los 16.000 pesos. De manera especial queríamos mencionar entonces hoy una de las acciones que tuvo la peor variación en la jornada de ayer, como fue Corfi Colombiana. Esta tuvo una variación negativa de más del 14% en la jornada anterior. Quebró entonces sucesivamente diferentes soportes técnicos y vimos como la señal de cambio de tendencia que fue alertada desde noviembre del año pasado fue confirmada entonces en la jornada de ayer. Rompió sucesivamente el soporte de los 32.000 pesos, después el de 30.000 pesos, y queríamos mencionar entonces dentro del análisis técnico como dentro del 2010 al 2012 la acción consolidó entonces este pequeño canal lateral que observa en el rango de los 24.200 a los 26.900 pesos. Este podría ser entonces un canal interesante y posible para la acción si se llega a dar entonces un descanso de esta caída que fue presentada desde la jornada anterior. Mantener mucha cautela y entonces monitorear a la apertura de hoy la volatilidad que pueda presentar la acción. En noticias fundamentales para lo que es la jornada de hoy, comentarles pues todo lo que sucedió el día de ayer con respecto a Corfi Colombiana y el Grupo Aval. Si bien el mercado ya conocía el vínculo comercial que se presentaba entre Colombia y Bistol, la filial 100% de Corfi Colombiana, digamos que una noticia o un artículo que se publicó en semana.com cambia totalmente el escenario base de lo que tenía el mercado en mente de ese vínculo comercial. En resumen, anteriormente pues Corfi Colombiana claramente pues se había declarado víctima y se declara víctima del escándalo de Brecht, y lo que hace este artículo en semana es que le quita ese papel de víctima a Corfi Colombiana y comienza a hacerlo figurar o pone en mente del mercado a Corfi Colombiana como si fuera responsable de este tipo de eventos. ¿Por qué? Básicamente porque el presidente en su momento de Brecht Colombia
comenta y declara que la compañía, el expresidente de la compañía, José Elías Melo, tenía pleno conocimiento de los sobornos que estaba ofreciendo Odebrecht para lo que es la concesión Ruta del Sol 2, e inclusive esta persona estaba proponiendo dividir lo que es el dinero del soborno entre las dos compañías por participación, sin incluir a lo que es la compañía de construcción de solar. Con esta información y de encontrarse responsabilidad por parte del expresidente de Corficolombiana, digamos que los 4 proyectos de 4G que tienen en ese momento pues la compañía y que iban a ser el motor de su crecimiento en los próximos años, pueden comenzar a verse en riesgo por medidas como controles, suspensiones y o cancelaciones. Entonces es un fundamental y es una noticia que cambia bastante, digamos que cambia bastante lo que es el escenario base. Adicionalmente, poner en riesgo sus proyectos futuros de Corficolombiana también pone en riesgo lo que son los proyectos actuales de la compañía, que en este momento aportan un 40% de la utilidad neta de Corficolombiana en lo que va corrido del año 2016 hasta el tercer trimestre. Es importante entonces observar cómo se comportó el índice Colcap el día de ayer. Ya como lo comentó Natalia, pues el índice presentó uno de los retrocesos más fuertes que no se presentaban ya hace bastante tiempo. El retroceso fue alrededor del... El retroceso del Colcap fue alrededor del 2%, fue una caída mayor del 2%. Pero pues aquí el principal impacto es en Corficolombiana, con una caída mayor del 14%, una caída del 14,68%, pues reflejando este temor de los inversionistas no solamente a lo que es poner en riesgo los futuros proyectos de la compañía, sino también los presentes. Y si ustedes observan, las acciones que más caen pues son las acciones del Global, la primera en caer es Corficolombiana, la siguiente Banco de Bogotá con un menos 8,47%, y después lo que viene pues también lo que son acción ordinaria y preferencial de Grupo Aval con un menos 4,60 y un menos 4,58%. Adicionalmente, las acciones pues que también cayeron y registraron una caída fueron cementeras y lo que son pues constructoras como Concreto con una caída del menos 5,22%. Simplemente mencionarles eso y pues motivo a esta noticia, Grupo Aval ha citado a un call conference, a una conferencia extraordinaria para analistas hoy a las 4 de la tarde después de cierre de mercado, a la cual pues estamos obviamente citados y pensamos asistir para pues informar a lo que es nuestro equipo comercial de ese comunicado oficial que daría Grupo Aval sobre lo que publicó la revista Semana. Para finalizar, en Bancolombia, comentarles que el Grupo Bancolombia ha citado lo que es la Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 16 de mayo del presente año. En el orden del día no encontramos nada distinto a lo normal en lo que es, digamos, el proyecto de distribución de utilidades y cambios en lo que es Código de Buen Gobierno. En nuestro espacio permanente, simplemente mencionarles pues que respecto a Copetrol, ISA, ETB e ISAG no tenemos ningún fundamental digamos de relevancia para estas compañías nuevo. Recordarles aquí que los precios de negociación ayer fueron en ISA 10.600 pesos, Ecopetrol cerró en 1.365 y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá cerró en 649 pesos y ISAG sigue sin negociar desde hace ya varias jornadas sobre un precio de los 3.500 pesos. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues gracias a los comentarios de Janet Yellen que ya comentamos anteriormente, el dólar estaba fortaleciéndose contra las principales divisas. Podemos ver cómo contra monedas como la libra esterlina, el franco suizo, el yen japonés se presentan avances superiores al 0,50%. También valorizaciones fuertes contra monedas de países exportadores de crudo, como el caso del rublo ruso. En el lado positivo, pues simplemente ese buen desempeño que continúa presentando el cobre anima a algunos operadores a continuar tomando posiciones en el peso chileno. Por esa razón, pues estamos viendo ahí de las pocas monedas que gana durante esta mañana 0,19%.
el dato previo de inventario de crudos pues estaba generando esas pérdidas en la moneda durante esta mañana. O en lo que tiene que ver con el peso colombiano, el día de ayer, a media jornada, después de los comentarios de Janet Yellen, vimos como nuestro indicador de tendencia presentó un cambio estructural, no solamente en la moneda colombiana, sino también en los bonos, como ya Philip lo mencionará más adelante. Importante tener presente para el día de hoy la zona nueva de soporte sobre los 2.870 pesos, la zona de control óptima para tomar posiciones largas sobre los 2.865 pesos. Tener mucha cautela, obviamente, porque esta es la primera señal de cambio de tendencia. Muy atentos desde las 10 de la mañana a los diferentes anuncios y comentarios que haga Janet Yellen y a la lectura de los datos que ya fueron publicados en Estados Unidos en lo que tiene que ver con la inflación y los demás datos de producción industrial. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, aunque continuamos con esa tendencia estructural alcista, sí nos encontramos sobre un momento de potencial corrección que fue indicado desde la jornada anterior, después de que fueran publicados esos datos por parte del Instituto Americano de Petróleo. Les recuerdo que el dato oficial va a ser publicado hacia las 10:30 de la mañana. Mientras eso ocurre, técnicamente observamos que nos encontramos en una zona donde sería interesante tratar de probar algo de posiciones largas, ya que nos encontramos muy cerca a la zona de stop loss sobre los 52,54, y les recuerdo pues bien atentos a ese dato de inventario de crudo que de manera previa pues indicó que muy seguramente los datos o los inventarios en Estados Unidos se podrían haber incrementado en cerca de 9 millones de barriles. El mercado espera una variación de cerca de 3.5 millones de barriles. Observemos que los inventarios en Estados Unidos ya se ubican nuevamente por encima de los 500 millones de barriles, un dato que no se observaba ni siquiera en el año 2016. Y también relevante pues destacar ese incremento tan fuerte que han venido presentando los inventarios durante las últimas semanas. Nuestra estimación de mercado de variación para la jornada de hoy es de cerca de 7 millones de barriles, de 7 a 7.5 millones de barriles. Esto generaría pues una variación neutral dentro de los precios del crudo frente a lo que estamos observando en esta mañana. Muy atentos como siempre a datos superiores para el día de hoy por encima de 9 millones de barriles o datos que se encuentren por debajo de la estimación de mercado en 3.5 millones de barriles. Como vemos, ese rango es demasiado amplio y por esa razón cualquier variación por fuera de la misma pues podría generar una alta volatilidad en los precios del crudo. Gracias, Agustín. Los mercados de renta fija ayer recibieron otro impulso al alza en la manera en cómo recibieron las acciones de Janet Yellen, que desde nuestro punto de vista, pues como era normal, dejó las puertas abiertas a considerar los incrementos de tasas en cualquiera de las próximas reuniones. Eso sí, dejando en claro que la Fed ha observado una dinámica estadounidense de acuerdo a lo que ellos han venido pronosticando. En tasas, digamos que una de las excepciones más llamativas es lo que ocurre con Japón, con unas tasas a 10 años que descendieron un punto básico durante las últimas 24 horas. Recuerden que allá la tasa de referencia debería ser, más bien los bonos deberían estar negociándose alrededor del 0%, teniendo en cuenta la política monetaria vigente, y esto no se ha cumplido desde comienzos de diciembre del año 2016. Con relación a anuncios corporativos interesantes, hubo una colocación de bonos de Pemex en dólares, cerca de 4.5 billones, aprovechando pues el beneficio que tendría para esta compañía los incrementos de los precios de gasolina en este país. Y también algo se está mencionando sobre Italia y su necesidad de capitalizar dos nuevas entidades financieras por cerca de 5 billones de euros. Se hablan de dos prestamistas de la región del Véneto. Y continuando con este tema de Grecia, hoy nuevamente y luego de los descansos que tuvo durante las
durante el día lunes, las tasas de la deuda griega se están incrementando en cerca de 20 puntos básicos. Recuerden la incertidumbre y las recomendaciones de la semana pasada, incluso del mismo ministro de Finanzas, de que Grecia debía salir de la zona euro y mantenerse al mismo tiempo dentro de la Unión Europea. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES Colombia vemos cómo por fin los TES rompen al alza los dos niveles Ichimoku con fuerza, como lo pueden ver aquí en la gráfica. Importante estructura del 664, ya hoy operan al 674, muy cercano a la nube que está en el 681. Aló, perdón, un fallo de comunicaciones. Aquí vemos en la gráfica donde empieza la nube al 681 y muy cercano ya a nuestro nivel de mediano plazo en el 687, como lo hemos venido diciendo. Importante, se consolida aún más esa zona de venta entre el 660 y el 650, nivel ideal. Aló, importante tengan en cuenta dos subastas el día de hoy: subasta de TES denominadas en UR por 350.000 millones, vencimientos 2021 y 2025 y 2035, y además subasta de bonos Banco Caja Social por 400.000 millones, atados al IPC con vencimientos a 5 y 15 años. Mucha cautela en posiciones largas. Creemos que este es apenas el inicio de una venta importante, por lo cual recomendamos zona cercana al 68, 64, cortos con objetivo 687. De resto, desearles a todos un excelente día.